Ministerio TIC. Según el Observatorio Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana OM3 de Migración Colombia, entre 2002 y septiembre de 2025 se han registrado más de 24.5 millones de movimientos migratorios de entrada y salida, con un crecimiento anual promedio cercano al 14%. En ese mismo periodo se identificaron alrededor de 1.4 millones de personas en tránsito irregular, aunque las detenciones en los primeros 9 meses de 2025 cayeron un 61% respecto al máximo de 2024 e incluso se habla de una migración inversa hacia Colombia. A pesar de esa caída, muchos relatos mediáticos siguen atrapados en el guión apocalíptico de la ola incontrolable y el desborde. Hasta agosto de 2025, cerca de 2.83 millones de personas venezolanas estaban registradas en Colombia como población con vocación de permanencia, según Migración Colombia. Al mismo tiempo, el INPER reporta que a noviembre de 2025, los 5.982 reclusos extranjeros en el país representan apenas el 5,7% de la población privada de la libertad. Son cifras que desmienten de frente el mito de que la delincuencia es cosa de extranjeros, pero que rara vez ocupan el primer renglón en los titulares. En el plano económico pasa algo parecido. Un estudio citado por la OIM de 2024 calcula que el impacto monetario directo de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia fue de aproximadamente 529,1 millones de dólares hasta 2022, cercano al 2% de los ingresos fiscales del país, y proyecta que esa contribución podría llegar a 804,3 millones de dólares si se avanza en la regulación plena. Además, cerca del 90% de esa población en edad de trabajar tiene algún empleo. Alrededor del 20% cuenta con educación formal y, sin embargo, solo cerca del 18% logra ejercer en su área de formación. Es decir, hay talento, trabajo y aporte, pero también subempleo, informalidad, trabas para validar títulos y episodios de discriminación que frenan su integración. Cuando bajas la escala y miramos percepciones, el contraste es todavía más fuerte. Un estudio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá 2023 muestra que el 40% de los habitantes de la ciudad tuvo contacto reciente con personas migrantes venezolanas y que el 87% de esos encuentros fue positivo. Sin embargo, casi la mitad, de un 47%, sigue creyendo que estas personas aumentan la inseguridad. Un 24% piensa que generan pobreza y otro 24% que recargan el Estado. El mismo informe indica que el 61% considera que los colombianos deberían tener prioridad frente a los venezolanos a la hora de conseguir un empleo y que un 22% declara sentir rechazo o alerta al reconocer a alguien de ese país en el espacio público. Todo esto en una ciudad donde la mayoría se informa sobre poblaciones migrantes a través de televisión, 42%, y en redes sociales, 25%. Esta brecha entre la experiencia directa y el imaginario social ha sido leída por autores como Adela Cortina y no solo como xenofobia, sino como aporofobia, rechazo dirigido sobre todo contra quienes llegan en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, más que contra su nacionalidad o origen. Y esa aporofobia se vuelve políticamente útil cuando se empaca en titulares, en alarmas y narrativas de inseguridad. En ese contexto, el clickbait se convierte en una pieza central del problema. El banco de términos del ecosistema informacional que enfrenta la desinformación digitalia define el clickbait como un anzuelo de clics, encabezados diseñados para provocar curiosidad o indignación mediante exageraciones, metáforas catastróficas y promesas que muchas veces el contenido no cumple. Y lo ubica dentro de las formas de desorden informativo que se entrelazan con rumores, noticias engañosas y prensa amarillista. Cuando el anzuelo se clava en el tema migratorio, el resultado son relatos que representan a las personas migrantes como amenazas homogéneas, justifican medidas de sección y refuerzan climas de odio y control social. Hoy en Magazine Digitalia vamos a abordar de frente estos temas y vamos a entender cómo la desinformación en torno a esto, como la migración, genera discursos de odio y que además afectan nuestra democracia. Comencemos.
Bueno, y para hablar de este tema, en nuestra biblioteca del Yo Sé nos acompaña Javier Ignacio Niño, politólogo, antropólogo, PhD en Relaciones Internacionales y catedrático en Migraciones. Además, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma y columnista del Espectador y gerente del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Minero Energético. Bienvenido. Muchas gracias, Lucy. Es una gran oportunidad conversar contigo. Qué alegría poderlo tener acá y que podamos hablar de estos temas tan importantes. Y bueno, para que entremos en materia, cuéntenos o definámosle a la ciudadanía qué es la xenofobia. Bueno, la xenofobia es el odio al extranjero, es esa percepción de que yo no puedo tolerar a una persona de origen extranjero o algunas actitudes de otras culturas o de otras sociedades en mi sociedad. Entonces es un tema sobre el que hay que trabajar mucho, hay que enseñar y obviamente generar espacios para que no se dé. ¿Y la aporofobia? La aporofobia es el odio al pobre. Es, digamos, tener ciertas sensaciones adversas ante personas que tienen necesidades, que están mal vestidas, que están de pronto en situaciones de vulnerabilidad y que de pronto afectan mi entorno. Entonces, también es necesaria la empatía para generar, digamos, un cambio y crear una sociedad más equitativa y influyente en ese sentido. Ok, bueno, ya teniendo ese contexto, me gustaría que nos pudiera hablar un poco de cómo es esa opinión de experto que usted tiene frente a los titulares sensacionalistas, a las narrativas que usan los medios de comunicación y, por supuesto, narrativas que se tejen además en diferentes escenarios frente a el tema del extranjero, los migrantes y, por supuesto, a la pobreza. Es decir, la idea es que podamos darle un contexto al ciudadano frente a cómo la desinformación afecta la percepción que tienen otros ciudadanos y despierta esto como la xenofobia y la aporofobia. Bueno, digamos que ubiquémoslo en un mismo contexto, ¿no? El de la percepción del extranjero. Hay muchos analistas, incluso el término aporofobia lo creó Adela Cortina. Adela Cortina decía que no había xenofobia contra la población inmigrante, sino que realmente era contra la población pobre. Douglas Massey acaba de recibir un premio, es un experto en migración de los Estados Unidos, el príncipe de Asturias, por todos sus trabajos sobre la migración. Okay. Y él dice, por ejemplo, en otros países realmente lo que se está es generando un odio y rechazo hacia los migrantes o las migrantes del sur global. O sea, no genera esa misma sensación un migrante nórdico o un migrante de Norte Europa o de rasgos caucásicos, sino es, digamos, el migrante que viene de sociedades que tienen muchos problemas como conflictos armados, pobreza, un cambio climático adverso, en fin. ¿Podríamos tener un estimado, no sabemos de pronto la cifra estimada de cuántos extranjeros pueden estar en Colombia y cuántos colombianos podrían estar afuera? Claro que sí. Se podría calcular más o menos en unos 3 millones de personas inmigrantes en Colombia, ¿no? Personas que viven en Colombia y que han nacido en otros países y que por diferentes motivos ingresan. Y ahí también vale la pena abrir el abanico, seguramente lo abriremos luego. Hay personas altísimamente calificadas, deportistas o personas que han tenido que por vulnerabilidad o por situación humanitaria emigrar. En el caso colombiano, estaríamos hablando de más de 6 millones de personas que llevan mucho tiempo yéndose fuera del país. Yo tengo una publicación con OIM en donde analicé la salida de colombianos durante los últimos 50 años. Okay. Entonces, primero la población se fue a Venezuela, luego ya se fue también principalmente a Estados Unidos, a otros países, digamos, en América, y por ejemplo a finales de los 90 ya de manera muy fuerte en España. La población colombiana en España es la más numerosa de toda la población de América Latina y el Caribe. Tremendo. Y bueno, entonces aterricemos un poco más entonces en el tema del efecto que tiene la desinformación. Nosotros, por ejemplo, vemos constantemente el clickbait, que es estos titulares sensacionalistas, o vivimos a veces en unas cámaras eco o burbujas de filtro que lo que hacen es generar una percepción de que todos piensan igual que yo, por decirlo así, y genera es que refuerza constantemente todo este pensamiento de no, nos van a quitar, no sé, el trabajo o vienen aquí para generar violencia, cuando muchas veces la realidad es otra, es decir, es un contexto mucho más amplio, son otros matices.
¿Cómo lo podemos entonces abordar y también romper un poco con esas matrices desinformativas? Sí, digamos que en un primer escenario hay muchas noticias, digamos, muy fuertes o que mencionan a la población extranjera o que quieren dar, digamos, impacto en la población básicamente por audiencia. O sea, si nosotros empezamos de pronto, desafortunadamente, a mostrar programas sobre filosofía o didáctica, pues van a tener menos audiencia que los que hablan sobre el crimen o los que hablan sobre temas que tengan una carga de sexualidad o de consumismo. Entonces, obviamente que hay un primer escenario. El interés económico de los grandes medios de comunicación pues genera que hayan unas audiencias muy determinadas y con unos temas muy específicos que generan, digamos, ese impacto o ese morbo y se repiten constantemente, lo cual va generando un cambio en la narrativa y en la percepción de la población. Y también, digamos, las personas en general desconocen muchísimo de otras sociedades o de otras culturas. Nosotros no sabemos, pueden ser países vecinos, países próximos, pero culturalmente tenemos diferencias. No más en el mismo escenario colombiano, la diferencia entre una persona del Caribe y, por ejemplo, una persona de la Amazonía o de los Andes, pues es evidente en su percepción frente a la música, a la alimentación, frente al interés de relacionarse, y pues eso obviamente pasa con la población extranjera. Entonces tenemos también un gran desconocimiento. Entonces se suma, digamos, el interés de los medios por aumentar sus audiencias con unas temáticas de cierta forma sensacionalistas y morbosas, y por otro lado un gran desconocimiento de las otras poblaciones o de las poblaciones foráneas que nos impide generar, digamos, un rompimiento de ese mensaje tan fuerte que quiere obviamente generar audiencias constantemente. ¿Y qué pasa entonces con la responsabilidad de quienes están comunicando, medios de comunicación, influencers, líderes de opinión, que refuerzan estos discursos de desinformación? Digamos, los medios de comunicación han ido avanzando con algunos modelos de lenguaje y de ser más respetuosos frente a la población extranjera. De hecho, muchas veces ya no se habla de nacionalidades, sino se habla de extranjero o extranjera, pero pues obviamente da una carga importante. También, digamos, desde el punto de vista de la ciudadanía, las personas también tienen que hacer un esfuerzo en ser más receptivas frente a las personas que conviven en las sociedades. Por ejemplo, en muchos colegios, por ejemplo, digamos, la población extranjera puede ser numerosa, y digamos que hay una responsabilidad también de parte de esos formadores, inclusive del mismo gobierno, en generar, digamos, unas herramientas a través del Ministerio de Educación para poder atender a esta población, para evitar, por ejemplo, que caigan en situaciones de bullying o de maltrato. Es que es bien impresionante y delicado además, porque claro, claramente cada país tiene una migración y genera unos comportamientos, pero entonces esos discursos de odio que usualmente se construyen, ¿cómo se abordan desde Colombia? Es decir, el ciudadano que genere un discurso de odio xenofóbico o aporofóbico, ¿qué sanciones tiene o cómo se legisla o cómo se sensibiliza? ¿Qué acciones se están haciendo desde Colombia? Yo creo que deberían haber dos escenarios. Pensemos, por ejemplo, un poco en la migración que vino a comienzos del siglo XX, que venía de Oriente Medio, que venía, por ejemplo, del Líbano, que venía de Turquía, que venía de todo, y llegaron de manera muy vulnerable a Colombia. Como por ejemplo el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, la marimonda es un reflejo de esos rasgos físicos que tenía la persona que venía de Oriente Medio. Entonces, como la fiesta, el humor, digamos, el acercamiento, el compartir genera escenarios de convivencia. Yo en algún momento fui invitado a hacer un proyecto, no salió, pero yo tenía la idea de unir cómicos colombianos o humoristas colombianos con humoristas venezolanos, que empezáramos un poco, imagínate que tú seas un humorista venezolano y yo soy un humorista colombiano, y empezáramos desde el humor a trabajar este tema. Sería fantástico y empezaría a romper, digamos, barreras, por ejemplo, a través de la risa. ¿Cómo romper eso ya también, digamos, desde el punto de vista legal? Yo creo que Colombia ha sido responsable en ese sentido, por ejemplo, en las campañas políticas. Hasta ahora no ha aparecido, digamos, el tema, o no se ha vinculado a discursos fuertes de algunos candidatos, y creo que hay que ser muy responsable en ese sentido, porque muchas veces, y ocurre en muchas sociedades, que cuando se criminaliza la migración realmente es un porcentaje muy mínimo, casi no notorio dentro del universo de las personas que hacen
o que cometen comportamientos contra la sociedad. Entonces, digamos que lo primero que todo, sí debe haber un escenario de educación, porque, por ejemplo, ¿cómo sancionamos a unos niños que le hacen bullying a otro niño o niña extranjero o extranjera? Entonces, digamos, un proceso de sensibilización. Legalmente, pues, digamos, hay herramientas. Obviamente, la legislación colombiana las contempla y, digamos, muy fuertes. Yo, inclusive, por ejemplo, siendo un militar, estigmatizo a un compañero por género o por fenotipo, me refiero porque pertenece a otra etnia, puedo salir de la institución, lo mismo puedo perder mi empleo, puedo tener sanciones muy fuertes. Entonces, digamos que la legislación existe, pero yo creo que más allá de eso debe haber un grado de conciencia muy fuerte, ¿no? Tener empatía hacia las otras personas. Cuando nosotros salimos hacia el exterior, por ejemplo, muchas personas que salieron de zonas de violencia y solicitaron asilo o refugio, era porque realmente necesitaban esa protección internacional. Lo mismo cuando las personas llegan aquí y es evidente su vulnerabilidad, nosotros tenemos que también abrir el corazón y generar también un espacio de convivencia, porque recordemos que hemos sido un pueblo migrante y superamos en el proceso migratorio al proceso inmigratorio, o sea, más de 6 millones de personas fuera y 3 millones de personas dentro. Entonces, vale la pena también ponerse en el lugar del otro o de la otra persona que está sufriendo. ¿Y cuáles serían esos desafíos que tenemos, es decir, desde la ciudadanía, pero también como comunidad, es decir, como país? ¿Qué desafíos nos enfrentamos frente a esto? No, y como medios también. Por ejemplo, digamos que así como tú mencionabas antes, digamos ese lenguaje sensacionalista o esa temática que podría generar morbo y digamos rupturas así muy fuertes en la sociedad, también deberían mostrarse muchas historias de vida. Eso sería un programa bellísimo. Por ejemplo, historias de vida de personas extranjeras en Colombia que están generando un gran aporte, ¿no? Por ejemplo, trabajadores de la salud, personas que vinieron, por ejemplo, siendo muy exitosas en su país, que por alguna razón, conflicto armado, cambio político, llegaron acá y, por ejemplo, es un médico o una médica, o es una persona que también genera emprendimientos. Yo viví un tiempo en España y allá se celebra el Día de la Música. Pues básicamente es una fiesta francesa, pero digamos en el colegio la celebraron y llevaron intérpretes, como unos 17, 18 instrumentos musicales y los distribuyeron por todo el colegio. Y para mí fue una gran sorpresa darme cuenta que los músicos eran latinoamericanos. ¡Qué lindo! ¿Sí? Entonces, y estaban tocando piano, estaban tocando batería, estaban tocando clarinete. Entonces, yo pienso que ahí hay una gran riqueza que nosotros no hemos comprendido. Datos de Migración Colombia son que tienen, digamos, en esa gran base de datos que han ido construyendo con las personas que tienen que registrarse, están sus profesiones. Valdría la pena también hacer una difusión de todo ese registro público, de todos esos datos, de cuántos niños y niñas han venido a Colombia, cómo han enriquecido, por ejemplo, el bono demográfico. Nosotros más o menos ya estábamos llegando casi en promedio como sociedad colombiana a los 40 años. Cuando llega la población venezolana, bajamos casi a 30 años. O sea, eso significa que nuestra sociedad se volvió mucho más joven con la llegada de población extranjera. Miramos ahora en España, por ejemplo, la economía que más está creciendo en la Unión Europea y es básicamente por la migración, porque se le dieron espacio y facilidad a las personas de origen extranjero para que trabajen, para que sus hijos vayan a las escuelas, para que sus hijas vayan y estudien, y eso ha generado que sea una sociedad rica. Entonces, con ejemplos también, ¿no? Entonces, digamos, la legislación está crear programas, por ejemplo, que muestren historias de vida o que muestren la riqueza, por ejemplo, musical, artística, deportiva. Tercero, pues obviamente mostrar datos. Y mostrar que con evidencias que realmente esos discursos tienen otras intenciones, sino la de generar integración, empatía, una sociedad más amable. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo aquí en la Biblioteca del Yo Sé, pero es información muy valiosa y que, bueno, esperemos que más adelante sigamos ahondando un poco más en esto, porque son temas muy sensibles e importantes en nuestra sociedad, porque también estamos fomentando la paz mediática, y esto se hace en la medida en la que también rompemos y acabamos con estos discursos de odio y comenzamos a tener esa empatía a la que nos invita. Muchísimas gracias. No, gracias, Lucía, ha sido magnífico este programa. Bueno, ahora nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, continuamos desde la terraza del Yo Pienso y hoy nos acompaña Diana Melo. Ella es de atención al usuario del equipo de Digitalia. Bienvenida. Muchas gracias, Lucy. Es un gusto para mí por fin estar en Magazine.
Bueno, me encanta que nos acompañes y que además nos puedas decir qué piensas frente a lo que estuvimos hablando con nuestro invitado en la Biblioteca del Yo Sé. Bueno, me gustaría retomar de una parte del diálogo con el invitado acerca de que la migración es un derecho humano. Y sí, está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero yo creo que eso entonces nos llamaría a cuestionarnos entonces los derechos hoy en día, cómo están funcionando, para qué o para quién, o qué tengo que poner casi muchas veces, digamos que en contraprestación para poder ser digno o digna de tener un derecho. No es lo mismo hablar de cualquier tipo de migrantes, y me parecería muy interesante que por ahí abordáramos nuestra discusión. Es que es bien interesante porque claramente nosotros, precisamente tanto colombianos como extranjeros, los que vienen y nos visitan, como también nosotros que nos vamos a otros países a buscar otro tipo de oportunidades, ya sean educativas, de trabajo o simplemente turísticas, pero finalmente el mundo está lleno de todos, cada uno de nosotros está en alguna parte del mundo. Entonces, claro, hay un tema de migración constante. La cosa es cuando se generan estos discursos de odio a través de la desinformación o las matrices desinformadoras que generan una percepción de xenofobia o, por ejemplo, que además están reforzadas por la aporofobia y justamente generan una serie de violencias y de discursos de odio en contra de quienes están viajando o migrando. Justamente ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y es como me dices, entre quienes están viajando, quienes están migrando, y entonces pues ahí se abre un abanico de posibilidades muy grandes, pues porque una muchas veces podría tener la posibilidad, incluso el deseo y el sueño de irse a estudiar, de irse a trabajar, de ir a hacer negocios, de ir a hacer turismo, y seguramente también hemos recibido muchísimas personas que han tenido una muy buena experiencia en Colombia a partir de alguna de estas actividades. Sin embargo, también vale la pena reflexionar con este tipo de migración que no sé hasta dónde sea escogida, ¿sí? Sino hasta dónde son una serie de condiciones en tu país de origen que te obligan a viajar, y cuando llegas a un país extranjero, pues básicamente quedas en una categoría de ciudadanía, digamos, como muy difusa, porque no tienes una reglamentación, no tienes un fin supuestamente como reconocido en el estado al que llegas, y eso te deja, puede empezar ahí como casi como un ciudadano, ciudadana de segunda clase, y ahí también se abre otro abanico de discusión. Mira que tú tienes una gran experiencia con ese trabajo de atención al usuario, pero especialmente con el territorio. Tú has estado no solamente con Digitalia, sino también desde otras organizaciones trabajando en cercanía con las poblaciones y te has enfrentado con los retos que tiene precisamente, por ejemplo, la aporofobia y, por supuesto, en el contexto de la xenofobia. Es decir, los migrantes tienen una serie de desafíos y retos, pero también los colombianos, la ciudadanía, es complejo todo eso. ¿Cómo, por ejemplo, le puedes decir entonces a quienes nos están escuchando ahora cuáles son esos desafíos a los que de pronto tú has encontrado y, por supuesto, cómo podemos hacer o cuál sería la invitación para superarlos? Bueno, yo creo que voy casi que a empezar por la pregunta final, y es que justamente llegué a Digitalia con la idea de que hay unos diálogos y unas conversaciones que tenemos que reconocer y que también tenemos que dar cuenta de que están sucediendo, de que están ocurriendo, y en la medida en la que podamos, pues poderla masificar a partir de la misma experiencia de quienes muchas veces no tienen voz. Porque acá estamos hablando de unas personas que seguramente están más afanadas por resolver su día a día que por mirar cómo incidir en otros escenarios. Entonces, intentemos hacer como más puentes. Lo que me he dado cuenta en estas últimas experiencias es que la gente, cuando carece de, por ejemplo, el simple hecho de ser ciudadano, ciudadana, cuando tienes un papel y una documentación en regla que te permita sí o no acceder a servicios de salud, que te permita sí o no acceder al mundo laboral, al mundo financiero, incluso al mundo educativo, a que tienes un cartón, si se quiere, académico, pero de pronto no tienes el dinero ni haces el trámite para poderlo homologar. Eso en últimas termina incidiendo en cuál es tu participación en el estado al que llegas. Y eso, como entonces no tienes
toda la ruta que cumple la mayoría de ciudadanos nativos de ese país, en este caso Colombia, pues entonces en ese país se van elaborando unos discursos en los que tú quedas excluido o excluida, porque tú no cumpliste esa misma ruta, porque tú sencillamente nunca fuiste parte de esa misma cultura, historia, tan que de alguna forma legitima un deber ser. Entonces ahí es donde vuelvo de nuevo a decir como, pues entonces procuremos hilar unos diálogos de múltiples formas, en distintas plataformas, en distintos sentidos, para poder de alguna forma, pues que esta diversidad de experiencias, no solamente colombianas, sino de toda la riqueza del mundo que nos visita, pues que realmente pueda ser apreciada y aprendida por quienes estamos aquí. ¿Qué piensas frente a estos titulares, noticias sensacionalistas, el trabajo que hacen medios de comunicación, tanto desde la desinformación y el sensacionalismo, como también esta otra parte de quienes lo hacen para romper con esas matrices y permitan dar oportunidades también a que el ciudadano tome decisiones, pero basadas en la verdad? Bueno, no, yo creo que es que ahí también se abre una caja de Pandora muy grave, porque es que las noticias y los discursos que se mueven en los medios de comunicación que a veces conocemos y reconocemos en algunas redes, ya vuelven este tema, lo llevan al absurdo. No solamente nos demarcan una ciudadanía que no cumple como una serie de requisitos para ser ciudadano, sino que nos lo demarca como el enemigo. Y entonces ahí el reto se vuelve muy, muy grande, y lo que sí es, creo que bienvenido ahorita, es apuestas como Digitalia, apuestas, ojalá que lográramos encontrar muchas voces de personas extranjeras, de personas migrantes que nos logren contar sus experiencias y desde las que podamos articular, pues para contrarrestar esos discursos en los que de verdad estamos encontrando enemigos donde todo lo contrario. Así es. Bueno, lastimosamente acá se nos acaba el tiempo, pero antes de despedir a un corte de comerciales, quiero invitar a que todos los ciudadanos que están ahí sintonizados con nosotros también se vayan a nuestros cursos en academia. Es decir, pueden entrar en digitalia.go.co/cursos y podrán encontrar crossmedia, más AMI más IA, multimedia, más sostenibilidad y desafíos ciudadanos, y por supuesto también transmedia. Estos son cursos que nos van a ayudar a superar esos discursos de odio, a entender cómo la información muchas veces la utilizan para manipularnos y, por supuesto, ser prosumidores éticos y responsables. Ya regresamos a la cocina del Yo Siento. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, continuamos desde la cocina del Yo Siento. Hoy les traigo una receta muy especial. Se trata del jugo de pasta, o conocida también como la chicha venezolana. Resulta de que esta es una receta que hemos acogido en diferentes territorios de Colombia y que, bueno, hemos venido hablando de este tema de la migración. Y es importante que tengamos presente, cuando nosotros acogemos estos nuevos sabores, o más bien nuevas recetas, y la combinamos con sabores extranjeros y también propios, pueden salir una explosión nueva de sabores increíbles. En esta misma lógica, también queremos plantear nuestra receta AMI, y es que se trata de que justamente abramos el corazón para poder acoger a estas personas cuando llegan a nuestro territorio buscando un lugar seguro. Pero bueno, vamos a ir a una cápsula que es sobre los cursos de academia, en donde vamos a aprender muchísimo sobre el prosumo informativo, ético y responsable, y por supuesto, cómo combatir con estos discursos de odio. Y mientras tanto, vamos preparando esto y ya les vamos a mostrar cómo se hace el jugo de pasta. Bueno, ya teníamos nuestra pasta previamente cocinada, justamente para que podamos ganar tiempo y tenerla lista como ingrediente de nuestro jugo de pasta. Entonces vamos a ponerlo en la licuadora. Por acá tenemos la lecherita, o bueno, leche condensada. Vamos a ponerle también un par de cucharaditas. Esto también dependerá mucho de cómo les guste, ¿no?, la receta. Si dulcecita o si ya con un sabor más controlado. A mí me gusta un poco dulce. Vamos a poner la esencia de vainilla. La esencia de vainilla, como es más concentrada, entonces sí es menos cantidad.
Y vamos a poner entonces la infusión que tenemos de canela. Si quieren la quieren más tipo malteada, entonces podrían hacerlo con poca leche, que también es el otro ingrediente, o si lo quieren un poco más ligero, entonces ya le pueden poner más cantidad de leche. Entonces vamos a poner acá un poco más. De cada 10 personas, 7 personas no saben distinguir una noticia falsa de una verdadera. Nunca antes creo que la humanidad estuvo tan expuesta y fue tan manipulable como hoy. Controlan la conversación pública y el ciudadano no se da cuenta. Y es que nosotros como ciudadanos empezamos a tomar esta conversación pública digital como verdadera, como una especie de fotografía de la realidad, cuando lo que está sucediendo es que es una realidad inducida. En el planeta Tierra hay aproximadamente unos 8.000 millones de habitantes, de los cuales 5.600 ya tienen acceso a Internet. Se estima más o menos que son unos 176 zettabytes de información. Un zettabyte es 1 billón de gigabytes. De esos 175 zettabytes de información anual, se considera que el 60% es información falsa. Digitalia, precisamente pensando en todo eso, tiene un ecosistema muy completo para que todos puedan hacerle frente a la desinformación. Lo que tenemos entonces es la figura de un documental que llamaremos Desinfodemia, Democracias en Riesgo. Hay una gigantesca batalla, hay una guerra que es la guerra invisible porque no es con cañones, no es con balas, pero en definitiva es una guerra incluso mucho más agresiva, ¿no? Explicar con transparencia qué son las capas de la información, cuáles son las visibles, cuáles están detrás y dónde están nutriéndose justamente esa cantidad de datos que salen, qué tan curados, qué tan sesgados. Esto que denominan guerras de cuarta generación se entiende como un nuevo modelo de cómo disputar territorios, cómo disputar control, cómo ganar poder, pero a diferencia de las otras generaciones de esta cuarta, busca disputarse las mentes de las personas. Nunca antes habían tenido tanta precisión en la ubicación, en los gustos, en las preferencias, en lo que piensa, en lo que hace, en cómo se vincula con su entorno, con el resto de las personas. La privacidad ha muerto de alguna manera. En ese orden de ideas nace un programa como Digitalia, en donde con el ecosistema novedoso que tenemos, justamente podemos elevar a la ciudadanía las capacidades, los conocimientos, estas competencias para que puedan ser críticos en el consumo constante y cotidiano de la información, que puedan contrastar la información, verificar las fuentes, analizarla. Es que además es un ecosistema que le permite a que cualquier ciudadano pueda ingresar por cualquiera de los módulos, tener diferentes tipos de experiencia, tener acceso a herramientas que les permita hacerle frente a la desinformación. ¿Quién protege a la ciudadanía manipulada? ¿Quién protege a los estados y quién protege a la democracia frente a estos escenarios? Desinfodemia. Democracias en riesgo. Mi gente linda, mi gente bella, ya tenemos lista nuestra receta de jugo de pasta, pero antes de servirla quiero hacer una pequeña reflexión. Se trata de que justamente los colombianos podamos abrir precisamente oportunidades, el corazón, nuestras emociones, pero también, por supuesto, romper esos sesgos cognitivos, romper con las cámaras eco, parar las burbujas de filtro en las que estamos pensando que esa desinformación que nos llega, donde nos incita a la xenofobia, a la aporofobia, para que el migrante o las personas de otras nacionalidades no estén en nuestro territorio. Rompamos con todo eso porque también claramente está visto que desde que llegan nuevas nacionalidades a nuestro país también se diversifica la cultura, pero por supuesto también hay otra reactivación de lo económico. También se generan unas dinámicas distintas. Nosotros tenemos miedo frente a muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando rompemos ese molde y comenzamos a tener un pensamiento crítico? Comenzamos a hacer análisis de la información como hemos estado invitando en casi todos los magazines a que podamos contrastar la información, verificar las fuentes, tener los datos. Vámonos a eso, a la información que realmente nos dan los estudios, las investigaciones, los expertos, las métricas que nos da este país. La desinformación tiene unos impactos
crudos frente a la emoción del ser humano y rompe con esos moldes que justamente tenemos. La invitación es a que todos los colombianos podamos tener nuestra mente abierta, pero sobre todo romper con los sesgos cognitivos, salir de las cámaras eco y por supuesto parar las burbujas de filtro, esas que refuerzan constantemente la desinformación y que por supuesto están construyendo unos discursos de odio en lo que muchas veces las personas caemos y caemos sin ni siquiera darnos cuenta. Claramente tenemos la cifra de que 8 de cada 10 personas en Latinoamérica caemos y somos víctimas de la desinformación, de las noticias falsas, de las fake news. Entonces tenemos que parar con todo esto y entre esos parar con los discursos de odio contra los migrantes, contra las personas que tienen escasos recursos y mucho más. Se trata de que podamos tener un pensamiento crítico que nos eleve el debate, poder levantar la voz para que la legislación colombiana también pueda apoyarnos no solo como colombianos, sino también a las personas que llegan buscando un lugar seguro en nuestro país. Cuando tenemos otras personas de diferentes nacionalidades en nuestro país, también se diversifican las culturas, pero por supuesto también tenemos una distinta reactivación económica. Así que investiguemos. La invitación es a que también sigamos los pasos AMI, que podamos tener esa conciencia, análisis, contraste de la información, irnos a los datos, a las cifras, que esas también nos están hablando. Ahora vamos a servir nuestra receta y por supuesto, luego de eso nos vamos a ir al laboratorio tecnológico con Juan Pablo Huiches. Hoy vamos a hablar de algo que no nace en los datos, sino en las emociones, los discursos de odio alrededor de la migración. En los últimos años, Colombia pasó de ser un país expulsor a convertirse en uno de los principales receptores de migrantes en América Latina. Según Migración Colombia, más de 2.8 millones de venezolanos viven actualmente en el país, y aunque muchos colombianos les han tendido la mano, también han surgido narrativas peligrosas, esas que convierten la diferencia en amenaza. Las narrativas de odio no aparecen de la nada, se alimentan de titulares sacados de contexto, rumores en redes y cadenas de WhatsApp, que no resistirán ni un minuto de verificación. Por ejemplo, un estudio del Banco Mundial reveló que el 87% de los mensajes xenófobos viralizados en la región estaban basados en afirmaciones falsas o no verificadas. Y Aldana mostró que la contribución de la población migrante al emprendimiento y, en general, la economía ha sido significativa. Pero eso casi no se cuenta. ¿Qué es lo que sí se cuenta? Historias que refuerzan estereotipos, titulares que buscan clics y desinformación que convierte al migrante en chivo expiatorio. Hay un fenómeno clave aquí. La desinformación, que apela a emociones intensas, viaja 6 veces más rápido que la información precisa. Lo dijo el MIT en su investigación sobre el rumor digital. Y cuando un mensaje activa miedo, rabia o sensación de amenaza, el algoritmo lo amplifica. Las cámaras de eco lo repiten y la narrativa empieza a sentirse sentido común. Por eso, en Digitalia, construimos herramientas para que la ciudadanía no quede a merced del ruido. Y aquí entra Botilito, nuestro agente de inteligencia artificial que nos acompaña en nuestra lucha contra la desinformación. Hoy queremos que conozcas su historia y por qué se puede convertir en tu mejor aliado. Esto ha sido todo por hoy en el laboratorio de Digitalia. Recuerda que Botilito y todas las herramientas de nuestro ecosistema te acompañan en tu lucha contra la desinformación. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo, por esa información tan importante y oportuna que nos acabas de dar. Y esto fue el capítulo de Magazine Digitalia. Así que si quieren ampliar mucho más sobre estos temas, los invito a que se vayan a nuestra página web www.digitalia.gov.co y nuestras redes sociales, por supuesto, que son @digitalia_col. Hasta la próxima.